Igual dentro poco está cerrado. No, eu ahorita un presente que eu queria fazer un saco de areia que tinha. Un saco non pode ver. Muy buenas tardes a todos. Estamos con la copa de esta iniciación, la copa de hasta 1200. Salen un poco mezclados. Buenas tardes a todos. Estoy un poco retirado de la pantalla y no puedo ver los comentarios. Sí, pero este está a través de YouTube. Estamos en un grupo. Puede ser.
Que soy el de GRT Galicia Racing. Ah, vale. ¿Pero cómo haces eso de pasar en la cámara? Nunca hacer yo igual. Ahora no se me daba nada conectado. No sé por qué.
Sí, estamos en la primera manga oficial. Nada, ya pasaron 5 o 6 coches. Cámara. Pregunta yo. Ya no pregunto, ya conozco. Vamos rápido, rápido. Yo no quiero salir. Mira, hay un piloto en el patinete eléctrico. Mira, mira el patinete eléctrico. Mira el patinete eléctrico.
Buenas tardes, JJ. Tenemos a Silvia Seoane con un Sea Rosa en pista, está terminando el recorrido. Y ahora tenemos en pista a Adrián Rodríguez López, escudería Moeche, con un BMW 325 E36. Parece que se le complicó ahí un poco el circuito. No sabría decirte, JJ. Supongo que en una tienda de ordenador, no sé.
Pues no sé, tío, de eso, JJ, de eso no controlo. Tenemos a Adrián Rodríguez, escudería Moeche con un BMW 325 para finalizar el recorrido. Y luego está Adrián rematando y ahora va a salir Tamara Pereira con un Renault Clio. Pues lo vamos a intentar estar en la subida a Valdeorras. Vamos a intentar estar. Iremos viendo según va la temporada. Al final,
pasó, porque fue coche de seguridad que fue la reunión de los bomberos. No sabemos, yo creo que fueron a recoger algo de sepulita o algo así. Porque el comentarista ahora está allí barriendo, está observando, que es el director de la carrera, el comentarista que estaba por la mañana. Buenas tardes.
tenemos ahora el piso seguinte de los competidores. Ese trofeo WhatsApp utilizamos a la bandería o vuestro servicio rápido de limpieza que entrega 300 euros de premio a mejor concursante femenina, mejor Ya llegó pilota, Beto Garrigo, ya está el Contello de Inquiri, gran premio Ruta Laura. Ahí tenemos a Laura, Lucono azul, dando vuelta para llegarse de nuevo aquí a esta zona de la iglesia. Allá tenemos para afrontar a parte traseira esa espectacular baixada que finaliza con ese córner de dereitas. Un magnífico papel, carreras. Estos 300 euros se comenzaron a temporada, liderando otro trofeo femenino del campeonato galego de slalom. Ahí tenemos a Laura trompeando perfectamente con su ciclo y saxo. Encaminándose hacia el... Debemos aprovechar para mirar los tiempos en directo. Sabéis que podéis ver los tiempos en directo a través de la web de Radio Club Pene, radioclubpene.net. Poner www.radioclubpene.net /slalom /Inquiri /2022 /oficial 1. Los tiempos en directo, esta primera de las mangas oficiales de Slalom Contello de Inquiri, Gran Premio Ruta Laura. Ya tenemos nuevo piloto en marcha. Así vamos a dejar al comentarista que hable, nos pisamos, si no... Afrontando rápidamente este obstáculo central. Y aprovecho para comentaros que ahora mismo a primera posición está ocupada esta primera manga oficial. Siempre estos tiempos son tiempos oficiosos, a espera de comprobar todas las penalizaciones, pero sí que ya están teniendo en cuenta las mismas. Como tal, en primera posición tenemos a Iván Vázquez Freire, que viene Galicia Motorsport con un tiempo de 1 minuto, 50 segundos, 360 milésimas. La escudería Scratch Bene con 1 minuto y 57 segundos, 362 milésimas. En tercera posición tenemos a piloto de Noia, la escudería Berberecho, David Villar, con un tiempo de 2 minutos y 239 milésimas. O espectáculo continúa aquí con este Renault Clio sobre la pista. Se ha dictado algún que otro cono, por lo tanto su tiempo pues no va a poder ser dos primeros espadas para luchar por la victoria. Tenemos una segunda línea esta fantástica clasificación. Ya colocamos con unos lugares, tomamos a los siguientes los competidores. Después de Martín Cortiza, espero piloto de Renault Clio, ahora ven Iván Garrote, la escudería automovilística Ferrol, a bordo los Saxon Nielsen o de Ford Verde. Ahí tenemos dorsal número 1 de la auténtica. Ahí tenemos a Iván Garrote, un piloto
competir durante moitos anos, que levamos tempos sen competir, e que está de volta agora gracias a este trofeo de iniciación, que como xa vos dicíamos por la mañana, permite competir con vehículos de calle, vehículos ata 1200 centímetros cúbicos. Así que xa sabedes, somos utilitario, comprades un cochiño por 500 euros, poñedeslle un baquet, uns arneses, e si queredes un volante, e vos plantades aquí, indo con todos os vosos. Que fixo moi bons registros nas dúas bancas de adestramento, porque hai que estar moi atento para ver como se vai a comportar nestas mangas oficiais, nesa loita por a victoria nese trofeo de iniciación de vehículos ata 1200 centímetros cúbicos. Cando vayades tomando todos os que son da asociación de bares teñen a súa pegatina de identificación como cor deste slalom Concello de Vitirí, así que xa sabedes, colaborade con eles que están botando unha mano para que este evento tenha sentido, así que todos a nevares, todos o slalom Concello de Vitirí, gran premio Ruta Laura. Ya está desoído rexir o seguinte dos vehículos desta Copa de Iniciación, neste caso Emilio Neira, piloto do Gaudinos, aí o temos neste trofeo de iniciación, outro piloto que debutou hai bastantes anos, que estaba fora da competición e que gracias a este trofeo de iniciación decidiron voltar novamente as carreiras. Chégame aquí o aviso de que acaba de tirar un toro, total probablemente teña unha penalización. E seguimos actualizando registros, vos ver agora. Aí temos a Emilio, que está a lutar, xa non só polo trofeo entre os deportes que son, senón polo pique san que teñen os 4 que comparten o coche. E comentarvos que Iván Garrota acaba de colocarse en segunda posición, acaba de clavar un tempo de 1 minuto 54 segundos 980 milésimas. Xusto por diante de Laura Rañán, la pilota da escudería Scratch-Fene, que agora mesmo está en primeira posición dentro do trofeo feminino, dese trofeo WhatsApp Vitirí. As vosas lavanderías de confianza que tedes en Vitirí para teros o mellor servizo de limpeza. WhatsApp Vitirí se agasallará con 300 euros a mellor participante femenina. Cuando tenemos el piso, Adriana Martínez, que está debutando es segunda vez que sube en este Arosa. Tuvieron una batalla mecánica, que decía que un competir con seu 500, pero nunha labor de colaboración de todas as escuderías Scratch-Fene. Finalmente, tanto Silvia como Roberto y Adriana están a bordo de Seat Arosa da escudería Scratch-Fene, compartindo vehículo con Fekilando. Ahí temos a Adriana loitando por ese trofeo WhatsApp, por ese trofeo de debutantes, que tamén temos socio en xogo, e por o trofeo de iniciación para os vehículos ata 1200 centímetros cúbicos. Ahí ven Adriana, acaba de ter aí un pequeno susto, pasando un experto do Ordiño. Agora está descendiendo por esa parte.
exactamente. De este slalom, Scratch Bene. Este slalom con sello de Lutirí, Gran Premio Ruta Lauda. Ahí ha quedado con azul. Se nada, ya estamos ahí. Ya está por la partida. La iglesia merece un fuerte aplauso. Segunda edición, después de los problemas que tuvieron mecánicos. Aquí siguen estando para competir en esta prueba de automovilismo. A 7:20 igual por eso tiene esos pequeños cortes. Para la gente que por la mañana. Cobertura a tope. No sé si es el ruleta. Espere. De esta vuelta, como comentábamos anteriormente, Aitor Pornos acaba de pulverizar el tiempo de Iván Vázquez. Aitor Pornos, 1 minuto 42 segundos, 665 milésimas. Iván Vázquez, 1 minuto 50 segundos, 60 milésimas. Espectáculo. Manuel Silva Rey, camino de la meta, está ido ya.
cosa que esta manga puede ser decisiva en caso de que caigan unas bolas. 124S, cuidado, Algunas predicciones que intentar echar para la segunda manga oficial. No se confirma porque tenemos fue la batería. rapidísimo, Pensé que iba a aguantar, pero no aguantó. Veremos a ver ahora cómo es capaz de parar los cronos, buscar el registro para el crono. Segunda posición, un tempo de Se agua menos las baterías. Voy a tener que tener un camión de ellas. Hemos disfrutando de Taron con las carreras de este slalom con sello de Iquirín. Está Coto, Borja Cotobad, acelerado ya Tobe, a este V36. Ahí va y todo de lado, métese hacia Carabaixo. Veremos a ver si se ha todo cruzado. Aquí tenemos ya este obstáculo dirigiéndose ya rápidamente hacia un circuito por azul. Ahí estamos llegando, cruzando rápidamente CMV, afrontar los últimos metros de esta baixada. Cruce de izquierda. Los siguientes dos vehículos será nuevamente un vehículo de la categoría de iniciación, vehículo número 14, Miguel Ángel García, piloto de PS5 de tiro luego tenemos en beneficio unos millones ahora de que capaz nuestro rango oficial. Vamos a actualizar tempos para ver que tenemos cambio en la segunda posición para Borja Cotobad, piloto de Bote Blanco, acaba de parar el tempo en 1 minuto 6 segundos, 934 milésimas, algo más de 4 segundos, o mejor tempo terrestre o tempo de Aitor Fornos. Espera que las dudas ediciones anteriores estuvo un famosísimo Open TCI, que ahora está ubicando los 6 colegas. A ver, Carlos que se lleva una aula. De disfrutar, de luchar también por ese trofeo.
por el resto de los compañeros de equipo, compartiendo con Silvia Ecolequi, campeón de la agrupación. Desearosa de a tope por este circuito. Atendiendo. Que eleva Muchas gracias por esa un nome aportación. maravilloso da Ruta Laura. Pues bueno, Non para podedes deixar cubrir de gastos. vir disfrutar. Ya sabéis, los deditos al que animaros a suscribiros. No sé si es a girarla. Apostarle, Y no se ahora puede. mismo, a clasificación dentro de este trofeo de iniciación. El situado en primera posición, o piloto Suscribiros. Lleguen las notificaciones cada vez que siempre esa última cada vez. García Cela, con Clio de calle, con Clio azul, con 1 minuto 252 minutos. Y de calidad. En otro sentido, a la mañana fue perfecto. Y al lado. Todos Iván Picayo, piloto de Neda, que comparte el vehículo O sea que si lo reinicio tengo que hacer con otro. otros Me tres hace pilotos otro enlace. No me deja volver a repetir el directo en este enlace. Con Iván Garrote, que tengo mellor tempo agora mesmo nesta agrupación, e veremos a ver si é capaz de desbancalo desta primeira posición.
tener que bajarle la calidad. Pasa que para bajarle la calidad tengo que cerrar el directo, entonces esperaré al siguiente directo y lo bajaré a 420 otra vez, a 480. Ahí tenemos a Picario, que en cualquiera de los vehículos no sé si son los cambios siempre va a ir rapidísimo. A veces Está claro que en este coche puede ser o como campeonato de sincronización. Eso que hemos visto, bolsa número 9. Santos, un piloto que este año puede hacerlo muy bien en este campeonato galego, pasó un Citroën X a este Citroën Saxo, un Saxo que suele ser uno de los vehículos más competitivos en este tipo de pruebas. Y ahí lo tenemos, loitando por la victoria, pero se va a tener que esperar a la segunda de las mangas y se confirma esa penalización. Tenemos cambio de líder de la agrupación. Acaba de adelantar Iván Barrote con 980. No, pero no se corta tanto. La tecnología. Pero sería sacarlo ya Citroën Saxo de la cámara. Oye, ya algún problemilla las pasadas anteriores. Aguardemos que en esta vuelta no sufra ningún tipo de avaría. Entra muy espectacular en esa curva. La fronta ya está baixada. Niño, la meta este escalón con mayoría. Primera manga oficial. O seguinte vehículo en toma la salida, número 8 de Víctor Méndez Opico, ya tenemos a Víctor Méndez, un piloto que siempre está entre los 10 primeros en todas las pruebas del slalom. Y lo tenemos que se ha afinado Citroën Saxo VTS, disfrutando de esta pequeña Víctor Sainz ya ves el obstáculo central. Parece que va mejor ahora, ¿no? Camino de ese cono azul. Después de entrar en esa escala rápida. Baixando ya a la zona trasera de la iglesia. Preparando ya la salida. Citroën X de plástico. Con
este vehículo especial para slalom. Un vehículo muy poco pesado, donde a 200 como podemos ver, la su velocidad de Milán al igual que trazando todas estas curvas y obstáculos que tenemos aquí diseñados. Ya vais a toda la velocidad. Vale, chavales. Vamos a actualizar los tiempos. No le quería bajar la calidad. Nuevo líder, Fran Pico, José Figueroa X, nuevo líder, Ernesto Eslado Strasberg, en 1 minuto, 40 segundos, 266 milésimas. Bajaron los tiempos una animalada, ya están en un 40. Aparte de la clasificación general, tenemos ahora segunda posición, Diego González, segunda posición, 1 minuto 21 segundos, 30-27 milésimas, menos de un segundo más que Fran Pico. Bajarle la calidad, creo yo, que si no, cuando hay mucha gente no se puede emitir con tanta calidad. Porque cobertura me marca, aparte de lleno, marca de cobertura. Seguro que ahora mismo va a encontrar la presión del mundo, ten que mellorar o tempo feito por Laura Real, ten que mellorar un tempo de 1.57.372, que veremos a ver si consigo. Ahí tenemos a Mariquina, segundos a los circuitos. La iglesia baixando.
Lo siguiente en estar en competición será Francisco Jiménez Gómez, del Fuerte Estilo Racing, a bordo de otro Estamos aquí actualizando los tiempos para saber que el tiempo de Mariquinha, que se pone en primera posición, si Mariquinha Laura. Ahí tenemos a Francés. Ahí tenemos a Francés y volvemos a actualizar tiempos. Vamos a darle aquí a Maquinillo a ver qué nos dice. Actualizamos tiempos. Un tiempo de 2 minutos y 200 milésimas. Porque gracias a su trabajo todos los demás también pueden estar en esta competición. Ahí tenemos a Tequileano, acelerando su bordillo, está atacando para ver si es capaz de liberar esos tiempos. Se están marcando kilómetros de el Chacho. Estamos en el penúltimo coche. Solo queda Trivinco con la salida. Y se termina la primera manga oficial. Y tenemos en pista a Manuel José Souto Paderne, piloto de 206, que estuvo marcando los medios de registros. Los primeros
Damos por terminada esta manga de la primera manga oficial. Y nada, en breves comenzará la segunda ya, nos vamos a cambiar de sitio y volvemos a conectar en un momento, chicos. Llegamos a Trevín en meta. Pero vamos a ver, vamos a cortar tempos, a ver, registro final.